Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una unidad dedicada al repaso de las construcciones pasivas, que es algo bastante fácil, que seguramente que recordáis, pero que repasaremos. Y las haremos dentro del campo léxico de la arqueología. Vamos a dedicar esta unidad a esto, a hablar sobre arqueología. El contenido formal, como ya os he dicho, serán las oraciones pasivas, el léxico de la arqueología, y el comunicativo será pues el de la creación de textos formales, artículos periodísticos. Lo haremos todo a partir de un texto que hablará sobre un yacimiento arqueológico encontrado en el municipio de Cabra, en Córdoba, en Andalucía. Y bueno, a partir de este texto veremos las palabras un poco que yo considero complicadas y después os explicaré un poquito pues en qué consiste, ¿no?, esta formación de oraciones pasivas. Y empezamos ya. Voy a leer el texto a la de 3, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en un olivar de la zona norte del municipio de Cabra. Ha sido descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en un olivar en la zona norte del término municipal de Cabra. Así lo dio a conocer en la tarde de ayer el delegado de Cultura, Javier Ariza, que fue acompañado por un equipo de arqueólogos de la Universidad de La Laguna que se encargarán de su estudio. Dimas Martín, catedrático de Prehistoria; Dolores Camalik, profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología e Historia Antigua; y Ayoce Trujillo, antropólogo físico. Comparecieron ante los medios junto con el director del Museo Arqueológico, Antonio Moreno, para darlo a conocer a la ciudadanía. El hallazgo se produjo el pasado 16 de mayo, cuando un tractor que se encontraba realizando tareas agrícolas descubrió una cavidad con restos humanos. Concretamente se trata de un enterramiento colectivo en cueva artificial, cubierto por una cámara circular abovedada de unos 2,5 metros de diámetro y un pasillo o corredor de acceso. El hallazgo fue comunicado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la cual ha autorizado la intervención de inmediato en el yacimiento, los cuales se comenzarán a principios de mes de julio. Para Camalik, el hecho de que el yacimiento esté intacto es el sueño de cualquier profesional de la arqueología y pensamos que va a ser de una enorme importancia. Considera que este yacimiento estaría en relación con otros del mismo tipo, como la cueva de Ardales o el conjunto dolménico de Antequera, entre otros. En cuanto a la datación del yacimiento, por su aspecto superficial hace pensar que podría remontarse al 2600-2200 a.C., correspondiéndose en el periodo neolítico, aunque el estudio del mismo lo precisará. La idea inicial es desarrollar los trabajos de campo en el yacimiento en julio, durante el periodo de 3 a 4 semanas. Los resultados de la datación serán más o menos inmediatos, y en cuanto a los análisis del ADN y otros que precisan mayor tiempo, la perspectiva es tener resultados a finales de otoño o en la primavera del 2016. El IFAPA ha cedido sus instalaciones para que los investigadores puedan utilizarlas como laboratorio durante la campaña, al igual que los propietarios de los terrenos en los que ha sido hallado el yacimiento, que están ofreciendo total colaboración. En el proyecto trabajará un equipo de 5 especialistas y 3 operarios. Pues bien, ya está. Este es el texto. Si veis, es un texto más corto de lo normal y es bastante comprensible. Lo que os voy a dejar es un tiempo para que volváis a leerlo, veáis las palabras que consideréis complicadas, las miréis en el diccionario y hagáis el ejercicio de comprensión lectora. Cuando hayáis acabado, pues le volvéis a dar al play y comentamos el texto, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta ahora. Pues bien, ¿qué tal ha ido?
No era muy difícil, ¿no? Pues empezamos con las palabras que tengo señaladas, ¿de acuerdo? No son muchas, pero bueno, las vamos a ir explicando. Muchas de ellas no las he señalado porque sean complicadas, sino porque son muestras de pasivas. La primera, por ejemplo, ha sido descubierto un nuevo yacimiento. Esto sería una construcción pasiva. Sabéis que una oración pasiva se utiliza sobre todo en textos formales, cuando ha habido una creación, por ejemplo, cuando entramos en un museo, ya sea de arqueología, de pintura, de arquitectura, de lo que sea, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que Gaudí diseñó la Sagrada Familia, o podemos hacerlo más formal, adquiriendo mayor importancia, dando mayor importancia a la Sagrada Familia y poniéndolo como un sujeto, en este caso un sujeto paciente. Yo diría que la Sagrada Familia fue diseñada por Antoni Gaudí. Pues en este caso yo podría decir que el yacimiento ha sido descubierto en un olivar, ¿no? En este caso por un tractor. Lo que pasa que se ha elidido quién es el agente, ¿no? Cuál es el complemento agente, la persona que ha realizado esta determinada acción. También tenemos un ejemplo fue acompañado por Javier Ariza, el delegado de Cultura, fue acompañado por un equipo de arqueólogos. Aquí, en este caso, el equipo de arqueólogos sería el complemento agente. Si lo pusiéramos en activa, sería un equipo de arqueólogos acompañó a Javier Ariza. Bien, después tenemos otra pasiva, pero en este caso la hacemos impersonal, no nos interesa decir quién ha sido el agente. El hallazgo se produjo el pasado 16 de mayo. Este caso es una forma pasiva, la activa sería se produjo el pasado 16 de mayo. O se produjo. En este caso es una pasiva sintética o una pasiva refleja. Se forma con el se más el verbo en tercera persona y el complemento agente no aparece de forma explícita, ¿no? Se produjo un hallazgo, es una pasiva sintética y su forma en pasiva analítica sería el hallazgo fue producido. Es esto, pero sigue siendo una pasiva. Pasiva refleja o pasiva sintética, como queramos llamarlo. Después sí que he marcado una palabra que a lo mejor no entendéis, una cavidad. Una cavidad es un hueco, un agujero, una cueva, ¿no? Con restos humanos, o sea, con muertos. Era una cavidad de origen fúnebre. Y el enterramiento en esa cueva está cubierto por una cámara circular, o sea, una habitación circular abovedada, con una especie de bóveda, como si fuera una cúpula de unos 2,5 metros de diámetro, y con un corredor o con un pasillo en el cual se accede. Después tenemos otro ejemplo de pasiva. Fue comunicado el hallazgo a la Consejería de Cultura, ¿no? En este caso tampoco incluimos el complemento agente. Después os he marcado también una expresión trabajo de campo. Cuando un arqueólogo hace un trabajo de campo es que hace un trabajo in situ, en el lugar. Tú puedes estar trabajando en la universidad, haciendo estudios, haciendo investigación, pero después incluye un trabajo de campo, que es en el sitio del lugar. En este caso, en el yacimiento. Un yacimiento arqueológico es un lugar en el que se encuentran de forma natural minerales, rocas o fósiles, y también un lugar en el que se encuentran restos arqueológicos. Después, más adelante, he incluido otra palabra en negrita, ¿no? Los resultados de la datación serán más o menos inmediatos. Datación viene de datar, de poner data, de poner fecha. O sea que la fecha, los resultados para averiguar la fecha de este yacimiento, pues serán más o menos rápidos, inmediatos. Se necesitan varias pruebas
Unas serán muy rápidas y otras todavía los resultados se darán a finales de otoño o en la primavera del 2016. Y por último he marcado otra perífrasis verbal. Ha sido hallado. Los propietarios de los terrenos en los que ha sido hallado el yacimiento están ofreciendo total colaboración. O sea, ha sido hallado el yacimiento por alguien que tampoco está explícito. El complemento agente se ha elidido. Pues bien, el resto considero que es bastante simple, ¿no? Pues vamos a repasar las construcciones pasivas. Como os he dicho, no se utilizan constantemente en nuestro lenguaje cotidiano. Es una forma mucho más formal de hablar y se utiliza para dar más énfasis a la creación, ¿no? Yo normalmente construyo frases en activas. Podría decir, por ejemplo, Cervantes escribió el libro Don Quijote de la Mancha. En este caso, en activa, la importancia está en Cervantes. Cervantes es el personaje principal, es el sujeto. El verbo escribió está en indefinido. Y el libro Don Quijote de la Mancha es el complemento directo. Pero en ocasiones yo quiero dar más importancia a la obra, entonces lo pondría en primera posición, por ejemplo, el libro Don Quijote de la Mancha, después el verbo en pasiva, que sería fue escrito, y después el complemento agente, quien lo realizó, pues sería por Miguel de Cervantes. Y la frase quedaría así, ¿no? El libro Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes. El participio escrito concuerda en género y en número con el sujeto. Si fuera una creación en femenino sería la novela, por ejemplo. La novela Don Quijote de la Mancha, yo diría fue escrita, ¿no? Cambiaría el participio de género. Y el verbo de la pasiva concuerda en tiempo con el verbo de la activa. Si yo digo escribió Cervantes, el verbo ser tendrá que ser en indefinido, porque escribió está en indefinido. O sea, el orden de la oración pasiva sería el siguiente. Primero el sujeto paciente, que sería el complemento directo de la acción en activa. Después el verbo ser más un participio, el ser conjugado en el tiempo que está conjugado el verbo de la oración en activa, más el complemento agente, que puede ser opcional, pero siempre está introducido por la preposición por Miguel de Cervantes en este caso. Esto sería una pasiva perifrástica, una pasiva analítica. Y bien, pero como ya hemos visto, no solo existe este tipo de pasivas. Está también la pasiva sintética o la pasiva refleja o la denominada pasiva con se. Este se impersonal. Se forma con un se más un verbo en tercera persona y el agente no suele aparecer de forma explícita. Por ejemplo, en el texto decíamos, ¿no? Se produjo el hallazgo, que sería una pasiva sintética, y equivale a el hallazgo fue producido, que sería una pasiva analítica. Pues bien, esto realmente sería el apartado gramatical, si veis, es muy muy simple. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un poquito de vocabulario sobre arqueología que después tendréis que practicar en ejercicios a posteriori. Hemos visto en el texto constantemente el verbo hallar o hallarse. Es encontrar una cosa o una persona, ya sea casualmente o buscándola. Sería un sinónimo perfecto de encontrar. Fueron hallados unos yacimientos arqueológicos, pues fueron encontrados unos yacimientos arqueológicos. Lo que pasa es que es mucho más formal y realmente se usa como una especie de colocación constantemente. En este tipo de artículos se utiliza más el verbo hallar. También cuando leemos un artículo de sucesos, ha habido algún muerto y decimos el cadáver fue hallado en la casa de campo de Miguel Hernández, por ejemplo, ¿no?
Pues bien, más palabras, yacimientos, que también aparecen en el texto. Un yacimiento es un lugar en el que se encuentran pues los restos arqueológicos. Esto ya lo hemos visto cuando vamos a un museo o vamos a un país de alto interés arqueológico. Lo que vamos a visitar son los yacimientos. Las excavaciones. Las excavaciones es una acción de excavar, ¿no? Que es hacer un hoyo o una galería o una cavidad en el suelo y en este caso pues para encontrar yacimientos. Incluso hay una máquina dedicada a hacer hoyos. Esa máquina se llama una excavadora, que puede ser simplemente pues para la construcción. Excavar es hacer un hoyo, un agujero bajo tierra. Y las excavaciones es donde trabajan los arqueólogos pues mirando fósiles, encontrándolos y examinándolos. Después encontramos la palabra jeroglífico, que supongo que ya conocéis, ¿no? Es una forma de escritura antigua que generalmente visualizamos cuando nos adentramos a Egipto, ¿no? Los jeroglíficos egipcios, pero también, por ejemplo, en las culturas precolombinas o en muchos tipos de culturas. Se emplean signos que representan seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico, fonético. Es una antigua forma de escritura. Serían como los emoticonos ahora, ¿no? de los móviles. Estos serían jeroglíficos. La necrópolis está muy relacionado con el hallazgo del que habla el texto. Una necrópolis es una especie de cementerio, lugar destinado a hacer enterramientos, a enterrar cuerpos. Pero bueno, antiguos, no llamamos necrópolis a los cementerios actuales. Después, ¿qué hay en una necrópolis? Pues momias. Momias son cadáveres que bien de forma natural o porque se han aplicado ciertas sustancias y ungüentos, se conserva desecado sin pudrirse. En los museos podemos encontrar muchísimas momias, ¿no? Por ejemplo, en el British Museum hay muchísimas momias. Bueno, ya sabéis lo que es, en inglés es exactamente lo mismo. Un sarcófago es una urna o un monumento levantado sobre el suelo, generalmente de piedra, para contener el cadáver de una persona, con lo cual las momias están siempre dentro de sarcófagos. ¿Os acordáis de la película Indiana Jones, ¿no? Se dedicaba a abrir sarcófagos. Un asentamiento es un establecimiento de un grupo de personas en un determinado lugar de manera permanente. Por ejemplo, estos hallazgos ponen en evidencia de que habían un asentamiento de unas determinadas tribus o de personas que estaban asentadas ahí, que estaban en ese lugar viviendo. Pues bien, todas estas palabras las vamos a utilizar en los ejercicios. Tenemos varios tipos de ejercicios. 2 de ellos serán puramente gramaticales. Tendremos que pasar de activa a pasiva y de pasiva a activa algunas frases que os he puesto, y después tendremos otro que será más de expresión escrita. Tenéis que acordaros de hacer textos coherentes y bien cohesionados, llenos de conectores discursivos. Esto es muy importante siempre. Y tendréis que utilizar estas palabras que hemos visto ahora relacionados con el mundo de la arqueología para formar un texto coherente y formal, llena de construcciones pasivas. Pero acordaros de que tiene que estar bien ordenada. Siempre tenemos que seguir unos parámetros de qué ha sucedido, qué se ha descubierto, quién lo ha realizado, ¿no? Por quién fue construido ese descubrimiento, ese hallazgo, dónde se encuentra, cuándo se realizó y por qué. Y bien, eso es todo. Espero que haya quedado claro. Ya os digo, esta unidad era puramente de repaso y espero que haya resultado fructífera.
Uno de los yacimientos más importantes en España los tenemos en Altamira, las cuevas de Altamira, que son unas cavidades naturales en la roca que conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Está situado en Santillana del Mar, en Cantabria, y data del Paleolítico, y son unas pinturas y grabados caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas y dibujos abstractos y no figurativos. Y bueno, es como la Capilla Sixtina rupestre. Y bueno, si algún día visitáis Cantabria, pues es habitual visitar las cuevas de Altamira, es de alto interés cultural y fue declarado en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Pues bien, ya os dejo con esto. Espero veros muy prontito en la próxima unidad. Nos vemos, un saludo bien fuerte. Chao.